Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este caso lo que vamos a hacer es un video de destilación multicomponente. Este video, o mejor dicho, este ejercicio que vamos a hacer, ya lo estaban pidiendo en un comentario en los videos de destilación de binaria. Estos son principalmente de la serie de videos de HYSYS, ¿ya? Esto lo vamos a hacer en Aspen HYSYS versión 10. Y vamos a hacer un ejercicio del McCabe-Smith, un ejemplo, pero principalmente no vamos a hacer lo que es la parte de cálculos manuales. Directamente lo que vamos a hacer es simularlo. Ese es el objetivo, simularlo directamente. En algunos casos tenemos que hacer la simulación y vamos a ver cómo lo podemos hacer la simulación tomando en cuenta cálculos, pero no gran cantidad de cálculos, ¿sí? Van a ver a qué me refiero. Entonces voy a ir al capítulo 22 de Introducción a Destilación Multicomponente. Uno de los métodos que me gusta trabajar con destilación o de este tipo de destilación es el método FUG, Fence Underwood Gillian, y hay bastante bibliografía con respecto a esto. En este caso voy a ir a este ejercicio. Aquí está. No, ¿dónde está? Destilación flash. Voy a ir a uno que es destilación de platos siempre. Este de aquí. ¿Sí? Este vamos a hacer. Lo voy a acercar un poco más. Y vamos a hacerlo directamente en simulación. Como les digo, en este caso, lo que hace el libro, o que también es uno de los métodos de resolución, involucra primeramente las volatilidades relativas. Segundo, también involucra los componentes clave ligero y clave pesado en función a toda la mezcla de componentes, y también hay las volatilidades en función al componente pesado con respecto a cada componente, las volatilidades relativas, ¿sí? Entonces, este método involucra una teoría un poquito más larga y amplia, ¿sí? Pero como les digo, en este caso lo que vamos a hacer es directamente la simulación. Y vamos a tener esto. Esto va a ser nuestro enunciado. Se va a destilar una mezcla 33%, 37% y 30% de octano. Lo estoy tomando en cuenta que va a ser en porcentaje molar, ya que aquí tenemos la limitación en 100 moles. Y está vaporizada al 60% y a una presión de 1.2 atmósferas. ¿Ya? Voy a ir a la simulación, o voy a abrir el programa, mejor dicho, estoy en la versión 10, recuerden, y vamos a añadir los componentes. Tenemos los componentes que son ¿qué? Hexano, heptano y octano. Añadir, voy a poner hexano, heptano y octano. Voy a poner el nonano más. Esto va a ser específicamente para explicaciones de algunas cuestiones de destilación multicomponente. ¿Ya? Y voy a poner un paquete de fluidos. En este caso voy a poner el paquete de fluidos P. Robinson, porque estamos trabajando por puro hidrocarburos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos aquí es ya la lista de componentes, que principalmente los tres de arriba son los componentes del problema. Y el último es un componente que he puesto para hacer algunas explicaciones aparte. Y el paquete de fluidos P. Robinson. Simulación. Vamos a ir a la simulación. Y en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a añadir la corriente de energía, la corriente de materia, que es la alimentación, que nos da el problema. Y vamos a poner la composición que nos da. La composición como molar lo vamos a tomar en cuenta: 33%, 37% y 30%. Vamos a ir a composición, voy a poner edit. Ahí está. 33%, lo voy a poner directamente, sí, 33, 37 y 30. 33, 37 y 30. Recuerden que el programa lo normaliza a 1, entonces en este caso va a ser 0.33, 0.37 y 30. ¿Qué más me dice? Me dice que voy a tomar en cuenta 100 moles. Bueno, 100 kilomoles voy a tomar en cuenta. 100 kilomoles ahora. Y vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Vamos a tomar la presión. Lo voy a cambiar el sistema de unidades. Lo voy a poner la presión en atmósferas. Voy a ir aquí un unit set y lo voy a poner aquí la presión en atmósferas. Estamos, presión, presión. Aquí estás, atmósferas. Ok. Y vamos a poner en atmósferas 1.2. Ahora, ¿qué me dice el problema? Me dice que la mezcla o la alimentación está vaporizada en un 60%. Entonces lo voy a poner aquí, fracción de vapor 0.6.
¿ya? Entonces ya tengo la alimentación, la composición que me da, tengo la presión, el flujo molar y la fracción de vapor. Obviamente la temperatura se ha calculado automáticamente porque yo he puesto la fracción de vapor. El programa lo que ha hecho es calcular la temperatura a la cual se tiene esta fracción de vapor. Entonces vamos a hacer primero dos cosas. Primeramente vamos a hacer en el destilador shortcut. Luego vamos a hacer el destilador riguroso. ¿Ya? Entonces voy a poner aquí destilación shortcut. Shortcut. Hemos hecho esto en destilación binaria y voy a poner alimentación. Voy a poner aquí un calor del condensador. QC1 le voy a poner. Destilado 1 le voy a poner. Estoy poniendo por números porque vamos a hacer otras torres. Vamos a poner QR1 y fondos 1. Listo. Ahora vamos aquí. Y esta es la parte que les mencionaba en el video de destilación binaria. En estos casos a veces el programa no suele reconocer bien lo que es no es que no suele reconocer bien, sino que tiene problemas en cuanto nosotros ponemos aquí los componentes ligeros y pesados. Por ejemplo, en la mezcla de aquí yo tengo tres componentes. ¿No? Tres componentes. Este sería el componente clave ligero y este sería el componente clave pesado. Y en algunos casos, por ejemplo, yo le voy a poner aquí, ¿cuál es el componente clave ligero? Hexano. ¿Cuál es el componente clave pesado? Octano. Pero en este caso lo que voy a hacer es poner heptano. En algunos casos no lo reconoce. ¿Por qué? Lo que yo estoy haciendo es definir un componente ligero y pesado en base a los datos que tengo. Lo legal sería poner esto. O sea, el componente más volátil de la mezcla y el componente menos volátil de la mezcla. Pero yo le voy a poner heptano. ¿Por qué? Porque mi problema, ¿qué me dice? Mi problema me dice para obtener un producto de destilado con una fracción de 0.01 en heptano. Entonces, si aquí me dice que el destilado tiene que ser una fracción de 0.01 en heptano, me está diciendo que yo quiero que en el destilado, aquí dice destilado, no lo voy a poner octano, lo voy a poner heptano. En el destilado yo quiero que haya un 0.01. Como les digo, esto no siempre reconoce. O no siempre funciona esto. Y voy a decir aquí un producto residual con una fracción molar. Y aquí dice un producto residual, es decir, los fondos, la parte de aquí abajo. La parte de abajo de los fondos, mejor dicho, la parte de aquí abajo de los fondos. Ese está en la parte de bottoms. Y me dice con un producto residual, es decir, esta parte de aquí. ¿Con cuánto? Con 0.01 en hexano. 0.01 en hexano. Vamos a poner la presión de operación, 1.2 atmósferas en cada caso. Y en este caso me ha reconocido un mínimo reflujo y vamos a poner un valor de reflujo externo o un reflujo real, por así decirlo, mayor al mínimo, en este caso un 3. Con eso ya está funcionando. Y veamos qué obtenemos. En el destilado obtenemos lo que es el hexano al 99 y el heptano al 1%. ¿Sí? Ahora aquí podría haber pasado algo. Podría haber pasado lo siguiente. El hexano podría haber estado al 98, esto al 1 y esto al 1. ¿Sí? El hexano podría haber estado al 97, o sea, podría haber estado todos los componentes. En este caso, la cuestión, nosotros solamente le hemos dado la especificación de que este sea 1%. No le hemos dicho, o sea, es la única especificación que le hemos dado. ¿Sí? Y vamos a ver abajo. En abajo, nosotros que hemos especificado, nosotros hemos especificado que en los fondos solamente hay de hexano un 1%, que es lo que nos dice el problema. Un residual con un 1% de hexano. Entonces en este caso un residual con 1% de hexano y veamos que tenemos aquí un residual con un 1% de hexano. Lo demás está calculándose a partir del programa. Entonces aquí es algo que si bien estoy obteniendo el hexano al 99% de pureza, esto si se dan cuenta es un valor que podría haber sido otro, solamente por el hecho de que el heptano aquí es 1% y aquí podría haber sido 1. Digo aquí podría haber sido 0.005 y esto 9885, ¿no ven? A eso me refiero con que podría haber sido otro valor. Nosotros solo hemos definido este. Quizás por eso, digamos, en algunos casos no llega a funcionar porque
Bueno, me ha pasado que he intentado simular con varios componentes y me decía que el componente no se puede calcular la composición y demás porque como eran varios, por ejemplo, en algún caso nosotros especificábamos esto y aquí ya no convergía o, no o tenía problemas. O por ejemplo aquí no salía la cantidad que queríamos o la fracción que queríamos. Entonces en ese caso esto ha funcionado pero no ha salido del todo bien. O bueno, no es que no salido del todo bien, ha salido bien en cuanto a las especificaciones, pero veamos qué tenemos como resultados. Recuerden que el shortcode es para el resultado de número de platos, en este caso tenemos 30 y un número de tapas mínimo de 10. 11 pondremos. Vamos a buscar aquí el resultado y vamos a ver aquí que el número de etapas mínimos que hayamos o que haya en el libro es un número mínimo de 9.8 aproximado al que nosotros tenemos, y en este caso bueno 9.4 en sí lo está calculando, y 9.8 y 9.4 mediante diferentes formas de trabajar. En este caso igual inclusive calcula el número mínimo de etapas como 10.4. No lo voy a desarrollar o explicar todo el ejercicio porque lo que mi objetivo es principalmente ver la simulación. ¿Sí? Entonces podemos decir que se han obtenido resultados relativamente buenos y parecidos a los de, del libro. Ahora, ¿qué pasa si hacemos esto en la columna de destilación rigurosa? Voy a poner la columna de destilación rigurosa, ya, y voy a copiar todas las corrientes. Voy a copiar, no, bueno, de hecho no, solamente voy a copiar la alimentación. Voy a copiar, pegar, voy a poner fit 2, vamos a poner calor QC2, voy a poner total, un tipo de destilador con condensador total. Voy a poner aquí que va a ser destilado 2. Voy a poner aquí QR 2. Y vamos a poner aquí fondos 2. Voy a dejarlo con 10 etapas. Ya esto va a ser para hacer la prueba. Se supone que con el número de etapas que aquí nos ha calculado era 31. Y ahorita lo vamos a revisar. Voy a poner siguiente, un reboiler regular de un solo paso. Vamos a poner la presión de operación 1.2 atmósferas. Siguiente. La temperatura no la vamos a poner ahora. Y la razón del flujo tampoco le voy a poner. ¿Ya? Vamos a ver, aquí estoy dejando con 10 etapas. Y aquí le estoy dejando, ¿a cuánto? Con 10 etapas, podemos poner con 11 inclusive, pero lo estoy dejando con 10 etapas. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ir a especificaciones y voy a poner las mismas especificaciones que he puesto aquí. Hexano y heptano. Voy a ir a especificaciones, voy a poner especificaciones, añadir y voy a poner columna componente fraction. Añadir especificación. ¿Qué significa? Esta va a ser fracción heptano destilado. Le voy a llamar así. En el destilado que es en el condensador, yo voy a decir que la fracción en fase líquida va a ser 0.01 de heptano. Listo. Ya está. Y voy a añadir otro más. Y otro el mismo. Voy a poner, en este caso en el reboiler, y a este lo voy a llamar fracción hexano residuos. Y le voy a poner 0.01. Técnicamente estoy haciendo lo mismo que me dice el problema, ¿no ve? 0.01 de heptano arriba y 0.01 de hexano abajo. Obviamente lo que hace el programa es calcular la composición de los otros componentes que debería haber y vamos a ver qué valores nos sale. Vamos a hacer eso. Fíjense, lo estoy manteniendo con 10 etapas. Fíjense. Y vamos a ver qué tenemos. Vamos a poner especificaciones, sumario. Lo voy a desactivar estos dos y lo voy a activar los dos de abajo. De fracción. En este caso converge. Vamos a ver, con 10 etapas está convergiendo. ¿Ya? Veamos qué tenemos. Tenemos 99% lo mismo y heptano 1%. Esto en fracciones. Posiblemente en flujo másico hay un poquito de octano, pero en fracción molar prácticamente eso es despreciable. Y lo mismo vamos a ver abajo. Técnicamente si hacia arriba ha salido igual, abajo va a salir los mismos valores.
0.01 hexano, 0.5445. Revisemos. Los dos revisemos. Este es fondos 1, 54.45, 44.55, 54.45, 44.55. Fíjense, prácticamente salieron los dos resultados, los mismos resultados en aquí y aquí. Y eso que en aquí está con 10 etapas. ¿Sí? Entonces, este ha sido un caso, digamos, en el cual nosotros ha funcionado en los dos. ¿Sí? Y en este nos ha calculado el número mínimo de etapas, que prácticamente es 10. Y en este tenemos funcionando con 10. ¿Sí? Y ahí, digamos, a veces se presenta un pequeño problema y demás, porque si yo le aumento el número de etapas, quizás sea en vano, porque voy a obtener la misma composición. ¿Sí? Ahora el hecho de que el programa llegue a calcular aquí, digamos, los valores y aquí llega a poner más octano y demás, esto también es por los puntos de ebullición. Si los puntos de ebullición son bastante lejanos, eh, aquí no llega a tener, o sea, los componentes ahorita están en orden de volatilidad, el más volátil y el menos volátil. Si los puntos de ebullición se difieren bastante, prácticamente se puede decir que se llega a separar casi todo de este punto, debido a que yo he puesto esta fracción mínima aquí. ¿Sí? Pero si fueran más cercanos, obviamente el heptano, y aquí habría otro componente más cercano a estos puntos de ebullición, yo lo que tendría que es una mezcla, digamos, aquí de los dos. ¿Sí? Vamos a ver los puntos de ebullición. Ya saben que para ver los puntos de ebullición vamos a Theory Properties y vamos a Boiling Temperature, y aquí vemos los puntos de ebullición. ¿Sí? Estos por si acaso son a un bar. ¿Sí? Ahorita hemos resuelto esto, pero esto, si se dan cuenta, es algo que hemos hecho en base al problema que queríamos obtener. Pero ¿qué pasa si yo tengo una simulación y yo quiero obtener determinada composición? No tengo, o sea, puedo poner lo que he dicho. Aquí, lo que mismo que hemos hecho, puedo obtener la especificación de composición, ¿no ven? Pero en algunos casos esto no llega a funcionar del todo. A veces no converge o a veces se queda cargando. ¿Y algún método que les puedo recomendar? O es un método que a mí me gusta usar, que lo he ido viendo bueno, más que todo lo he ido viendo lo he ido usando y me ha funcionado, analizando cada vez los procesos, es analizando las temperaturas en arriba y abajo. ¿Sí? Y por ejemplo, voy a copiar esta torre. Ya voy a copiar esta torre. Recuerden que se puede copiar los objetos completamente. Si fuera hasta en otra simulación se puede copiar, pero si lo copian les va a aparecer con una nueva lista de componentes y un nuevo paquete de fluidos. Y si copian reactores, les va a aparecer con un nuevo set de reacción en la misma simulación. Ya, entonces lo voy a poner reset. Y aquí es donde voy a explicar este método que es con temperaturas. Por ejemplo, vamos a hacer de cuenta lo siguiente. Yo voy a tomar en cuenta que esto va a estar vaporizado a un 2%. Y no vamos a tener los 3 del problema. Vamos a tener 0.20, lo voy a modificar, 0.20, 0.3 y 0.3. ¿Sí? Y esto va a estar a una presión de operación de 2 atmósferas. ¿Listo? Y vamos a tomar en cuenta que la torre igual va a estar a 2 atmósferas, a 1.5. Estoy tomando en cuenta, digamos, la simulación como si fuera un proceso diferente. ¿Ya? Y para apoyarme en esta explicación voy a usar la pizarra y vamos a hacer de cuenta lo siguiente. Yo tengo aquí, ese marcador ya me falló. Un momentito. Aquí está. Yo tengo aquí esto. Lo voy a representar aquí las temperaturas de la torre de destilación. Este va a ser el condensador y este va a ser el reboiler. Yo tengo en mi mezcla que tengo C7, C6, que es hexano, heptano, octano y nonato. ¿Sí? Uy, no se ve eso, perdón. Voy a poner aquí C6, C7, C8 y C9. Yo tengo eso en mi mezcla. Y hagamos de cuenta lo siguiente. Digamos que yo quiero separar por el condensador. ¿Qué pasa con mis marcadores? Ahí está. Digamos que yo quiero separar por el condensador
Yo quiero separar el C6. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Ya? Voy a hacer lo siguiente. Así, esto es aparte. Lo que voy a hacer es tomar en cuenta los puntos de ebullición como si estuviera separando todo completamente, acá, aquí arriba y abajo. Y esto lo que voy a hacer es tomar en cuenta los puntos de ebullición a la presión de operación. Para eso me voy a agarrar una corriente y a esta le voy a llamar ayuda. Y aquí lo voy a poner, por ejemplo, voy a poner la composición. Voy a ver cuál es su punto de ebullición del hexano. Aquí a qué presión estamos operando la torre, a 1.5. Voy a poner aquí a 1.5 atmósferas y para su punto de ebullición aquí le voy a poner un valor de 0. Y aquí me da 82.57. Entonces yo me voy a anotar que aquí va a ser 82.57. Me voy a anotar todos los puntos de ebullición. Bueno, me voy a dar primeramente ese. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Y en un punto ideal separaría todo el hexano por arriba. ¿Sí? En un punto ideal separaría todo el hexano por arriba. Y lo que voy a hacer es que voy a copiar esta ayuda. O bueno, voy a usar el mismo. ¿Qué pasaría si yo separo todo esto por arriba? Tendría que estar los tres por abajo. Entonces en un punto ideal aquí tendría que estar los tres por abajo. Y voy a ver cuál es su punto de ebullición de los tres como si fueran equimolares. En este caso, la mezcla de los tres, su punto de ebullición, ¿cuánto es? 135. ¿Sí? 135. Ojo, recuerden, no es lo mismo poner aquí 0 que poner 1. ¿Sí? Uno es de burbuja y el otro es de rocío. Ya en este caso le voy a poner 0, el punto de burbuja. Entonces vamos a poner 135 y vamos a anotarlos. 135. Entonces ya nos hemos anotado 135 y lo que pasa es lo siguiente. Voy a ir aquí. Voy a ir a mi columna de destilación y voy a poner especificaciones, pero no voy a poner especificaciones de reacción. Ya no voy a poner especificaciones de temperatura. Voy a poner especificación de temperatura y voy a decir que esta va a ser la temperatura en el condensador. En el condensador, temperatura condensador, voy a poner condensador. Y vamos a poner en este caso en la etapa del condensador y vamos a poner el valor de temperatura que nosotros hemos anotado, 82.57. No lo voy a anotar como tal exacto porque obviamente no se va a separar puro el hexano, se va a separar con componentes más pesados, entonces voy a poner alrededor de un 83 por ejemplo. Y vamos a poner otro que va a ser otra de temperatura, otra de temperatura, y vamos a poner en este caso en el reboiler. Y en este caso lo que vamos a poner es poner la otra temperatura, 135. Ahora aquí hay una cuestión importante, ¿sí? Y esto quizás se han dado cuenta algunos. He puesto la temperatura de la parte de abajo como si fueran equimolares. Es decir, he puesto aquí en la ayuda, he puesto 1, 1 y entonces me salió 3 valores iguales. Pero en la alimentación tenemos que tomar en cuenta si es o no es equimolar. ¿A qué me refiero? Aquí la alimentación es esto, ¿no? Digamos que yo le copio la composición, ¿ya? Digamos que yo le copio la composición. Lo voy a copiar esto, lo voy a borrar el flujo, digo voy a borrar esto y voy a poner 1. Y lo voy a editar esto. Y voy a quitarle el hexano. Y si se dan cuenta no va a salir el mismo valor, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente en aquí la composición llega a ser diferente, llega a ser mayor cantidad de octano y nonano. Entonces eso también tienen que tomar en cuenta cuando ustedes analicen la parte de temperaturas. Yo aquí tenía de 135 porque eran equimolares, pero analizando esto tengo 160. ¿Sí? Ah, perdón, esto es 2, 1.5. Analizando esto tengo 148, ¿sí? Son dos diferentes valores, 135 y 148. Vamos a hacer la prueba, en este caso con 135. Lo voy a desactivar esto y puede que no funcione la primera. Lo bueno es que esto me va a dar datos de partida para corrección. Bueno, de hecho está convergiendo directamente, es algo bueno.
¿Con qué me refería que va a dar datos de partida? Que a veces aquí suele salir el valor corregido y si no funciona o aquí sales resolviendo, lo que vemos es qué valor sale como corregido y lo corregimos. Y veamos, ¿qué tenemos aquí? Al 98% hexano y obviamente en la parte de abajo tenemos poca cantidad de hexano y tenemos los demás componentes. Entonces a eso me refiero con el punto, con jugar con las temperaturas, no con jugar con las temperaturas, sino que con analizar las temperaturas de arriba y abajo. Yo en este caso lo que he querido hacer es separar el de arriba. ¿Qué pasa si quiero separar el de abajo? Si quiero separar este, voy a analizar la temperatura de abajo y voy a ver cuál es la temperatura de arriba y lo voy a poner las especificaciones de temperatura. ¿Sí? O si quiero separar estos dos, lo que voy a hacer es ver cuál es la temperatura entre estos dos y cuál es la temperatura de estos dos, de esta mezcla de estos dos, y esos voy a poner. Por ejemplo, ahora haremos con el de abajo más, ¿ya? Haremos con el de abajo más, para que el video tampoco sea solamente de una prueba, pero tampoco sea tan largo. Ustedes hacen la prueba con los dos, yo en este caso ya hemos hecho la prueba con el de arriba, separando examen. Ahora vamos a separar lo de abajo, ¿sí? Vamos a separar lo de abajo. Vamos a separar cómo sería la separación de nonano y cómo serían estos tres. ¿Ya? Haremos la prueba de eso más. Mi ayuda va a ser que voy a poner aquí la composición de... Voy a editar esto y voy a poner la composición del nonano. ¿Cuánto sería si fuera puro nonano? Ojo, esto ha funcionado con la temperatura de 135. Si yo llego a cambiar esto, por ejemplo, si lo llego a subir a 140, por ejemplo, puede que siga convergiendo. Bueno, puede que no también. Aquí, fíjense, me da un valor máximo, 138. 138 le pondré. Esa está convergiendo y fíjense, cuando aumento la temperatura, en aquí cambia la composición y hay menor cantidad de hexano. Revísenlo esta parte, hay menor cantidad de hexano. Y en aquí la composición aumenta. Entonces ahí es para analizar. ¿Ya? Y vamos a hacer lo que les había dicho. Vamos a hacer la prueba y en aquí yo quiero que se separe solamente C9, el nonano. Entonces, si yo quiero que se separe C9, he puesto cuero composición del nonano y su temperatura de ebullición a la presión de 1.5 es 166. Listo, me voy a anotar. Me voy a anotar. 166. Y ahora vamos con los otros. Vamos con los otros. Los de arriba. ¿Sí? En este caso lo voy a copiar nuevamente la composición. Voy a poner definir desde otra corriente, desde fit 22. Ok. Me ha salido el error. Creo que era que lo copie directamente. Voy a copiarlo. Hay un error de consistencia. Es porque he hecho dos veces el cambio. Ahí está. Y aquí le voy a quitar lo que es el nonano. Ok. Y lo voy a poner aquí lo mismo. Voy a poner aquí 1.5 atmósferas, que es la presión a la cual estamos operando aquí. Y voy a poner aquí 1. ¿Qué temperatura sale? 123. Entonces con esto, con mi ayuda, esta es mi corriente de ayuda igual, que es igual que esta, ambas para ayudarme. Con esta acabo de definir que abajo debería ser 166 y arriba debería ser 123. 123. Entonces hagamos eso. Pongamos esa especificación. Pongamos esa especificación. Voy a poner reset. No lo quiero cambiar en tiempo real. Lo voy a poner reset. Especificaciones. En el condensador lo pondremos 123.3 está. 123.5 le pondré. Y en el reboiler le pondré 166. Veamos. 123.5, 100.166. Boom. No converge, pero veamos aquí las especificaciones. Fíjense, del de arriba era puro no nano, pero me está corrigiendo a un valor más bajo. ¿Por qué? Porque va a salir con impurezas. Y del de abajo, 123, me está saliendo más bajo todavía. Así que vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner aquí 163. Vamos a poner, boom. Si no converge, para eso estamos con los puntos que nos corrige el programa. Ahora también recuerden que hacer varios cambios en la torre de destilación, como es una unidad bastante complicada, es necesario que los cambios que se hagan
A veces, en algunos casos, se llena de iteraciones lo que es la simulación y no quiere correr a la primera. Sí, vamos a ver aquí temperatura de condensador, 110, 108, me sigue corrigiendo. Voy a poner el otro 108. Alguien me va a decir, ¿por qué? Ahí está. ¿Por qué no le has puesto la composición? Claro, podría haber puesto la composición. En este caso estamos haciendo con temperaturas, pero podría haber puesto aquí la composición. Yo quiero que abajo, en la parte del octán, del nonano, del C9, sea puro casi, ¿no? Vamos a ver aquí qué me sale. Me sale arriba todos los componentes y eso me sale nonano más. Y abajo, ¿qué me sale? Me sale todos los componentes. No es la mejor simulación, pero este es un punto de partida para empezar a ver qué es lo que necesito. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, quizás sea necesario subir la temperatura de arriba, digo del reboiler, subir la temperatura, porque nosotros, recuerden, habíamos visto que es 166. En nuestra ayuda a 1.5 atmósferas era 166. Así que debería ser esto próximo, ¿no? Debería ser esto próximo, 166. Y quizás en este caso es lo mejor sea ir corrigiendo poco a poco. Esto, por si acaso, si se dan cuenta, este método es para relativamente hacer prueba y error. 161 ha convergido y en este caso está con un 84%. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Aquí también, ¿cuál es la cuestión? La cuestión en este punto también es el siguiente. Va a influir también el número de etapas. También en este caso va a influir la temperatura de arriba, porque fíjense que está 108. ¿Y cuánto es el valor que yo he sacado teóricamente con mi ayuda en el programa, con mi corriente de ayuda? 123. Entonces, si aquí llego a poner un valor mayor o menor, va a influir. ¿Sí? Por ejemplo, ahí está convergiendo y le voy a poner 110. Sigue convergiendo, está convergiendo, fíjense, y vamos a ver cómo ha cambiado la composición. Estaba 84. ¿Y ahora cuánto está? 85. ¿No? Voy a cambiar otra vez la composición. Esto es la parte de los fondos, por si acaso. La temperatura voy a cambiar a 115. Sigue convergiendo. Y ahora está, sigue 85. Vamos a ver a 120. Ya en ese punto ya no está convergiendo. Y vamos a ver aquí 120, 115 es su máximo. Entonces, si se dan cuenta, este método es bastante iterativo, por así decirlo, en el programa. ¿Por qué? Porque en el programa lo que hacemos es ir viendo cuáles son las temperaturas próximas e ir simulando. Ahora ustedes dirán, para este caso sí, quizás hubiera sido directamente poner la composición. Si yo quiero que abajo se separe esto, podría haber puesto que abajo sea 99%, ¿no? Es decir, por ejemplo aquí que no sea fracción de hexanos residuos, sino que sea fracción de C9 en residuos. Y voy a decir, en el reboiler yo quiero que el C9 sea 0.99. Y eso quiero que sea el nonano. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Un cachito, no estoy fijando algo. ¿Cuál es el problema de eso? El problema de esto es que ya, yo he puesto que mi especificación que en los residuos el C9, que es el nonano, el menos volátil, sea 99%. Si lo activo esto, ¿cuál más voy a activar? Va a ser difícil que converjan esto y esto. Va a ser difícil que converjan esto y esto. ¿No ve? Entonces ahí tienen que tener cuidado. Si ponen una especificación de fracción, tienen que saber qué más van a poner. En el anterior ejemplo era relativamente bueno, que ha funcionado. Pero en este caso, si pongo, por ejemplo, ya, ahorita está corriendo. Este está al 85%. No es la mejor pureza, pero está corriendo. Pero ¿qué pasa aquí? Lo voy a quitar esto y lo voy a poner esto. Está corriendo. Veamos, está corriendo. Estamos obteniendo al 99%. De hecho, sí. Vamos a ver qué tenemos arriba. Tenemos todos los componentes, pero se está perdiendo, ¿no? Entonces, en aquí ya tenemos que optimizar la torre.
quizás aumentar el número de etapas, quizás ver otras temperaturas o ver cuál es la razón del flujo óptima para que en aquí no se pierda y se obtenga 99% de C9 en la parte de abajo, que sea la mayor recuperación posible. Así que todo eso es la parte de análisis del proceso y demás, y quizás para ese caso ya, uno de dos, sea bueno analizar el proceso con optimizadores o mejor dicho con manipuladores y casos de estudio, o también en otro caso sea hacer cálculos manuales. Ahorita digamos lo que les he dado es una pauta de cómo pueden hacer una simulación sin tener que realizar muchos cálculos. ¿Sí? Esto es generalmente lo que yo hago a veces. Sí es verdad que en aquí sí influye bastantes cosas. Si van a hacer este método viendo las temperaturas a la presión de operación y tratando y poniendo especificaciones de temperatura, tienen que tomar en cuenta que la miscibilidad influye. Es decir, si un componente es miscible en otro, influye porque eso va a afectar en su temperatura de ebullición. ¿Ya? Entonces esto para casos un poco más sencillos obviamente se puede aplicar, pero para casos un poco más difíciles con componentes azeotrópicos, con componentes que sean miscibles en otros, por ejemplo el agua y el formaldehído miscibles entre sí, o el formaldehído miscible en agua y demás, con ese tipo de cuestiones ya analizar mediante los puntos de ebullición sí se puede hacer, pero hay que tener ciertos cuidados, ¿vale? Y eso sería con el video de hoy. Hemos hecho el caso del McCabe Smith, que ha salido de cierta forma bien. Y hemos visto cómo podemos hacer para diferentes otros casos. En aquí, obviamente en aquí si tienen ustedes algún problema, alguna cuestión con una simulación específica, ya traten de hacerlo de esta forma para hacer pruebas y después hagan cálculos manuales y también pueden mandarme sus dudas por correo en la parte de comentarios. Sería que tengan un buen día. Nos vemos la próxima.